Para determinar el dominio y el rango de las funciones dadas, utilice la notación de intervalos. En primer lugar, tenemos la gráfica de igual a 1 dividido por x. Observe que la gráfica tiene una asíntota vertical en x igual a 0, lo que afecta a dominio. La gráfica también tiene una asíntota horizontal de igual a 0. El dominio es el conjunto de todas las entradas o valores x. El rango es el conjunto de todas las salidas o valores de y. Así que para determinar el rango, analizamos el gráfico horizontalmente o de izquierda a derecha. Observa que la gráfica se mueve indefinidamente a la izquierda con agujeros o roturas que los adornan, y x se acerca en infinito negativo. Si tenemos una interrupción en x igual a 0, entonces la gráfica se mueve hacia la derecha, y definitivamente una x se acerca al infinito positivo. Por lo tanto, la única interrupción en la gráfica es que x es igual a 0, lo que indica que el dominio está formado por todos los números reales, excepto que x es igual a 0. Si tuviéramos que tomar este intervalo a lo largo del eje x, tendríamos un punto abierto en x igual a 0. Una flecha a la derecha, una flecha a la izquierda. Al expresar este intervalo mediante la notación de intervalos, el dominio es el intervalo abierto desde un infinito negativo a 0, unión del intervalo abierto de 0 a infinito. Y ahora, para determinar el rango, analizamos la gráfica verticalmente o de abajo hacia arriba. Observe que la gráfica baja indefinidamente y se acerca en infinito negativo. Tenemos una interrupción en la gráfica cuando y es igual a 0, y la gráfica se mueve hacia arriba indefinidamente y se acerca al infinito positivo. Esto indica que todos los números del rango son reales excepto y igual a 0, que si tuviéramos que graficar en el eje y, tendríamos un punto abierto en y igual a 0, una flecha que apunta hacia abajo, y una flecha hacia arriba. Usando la notación de intervalos, el rango es el mismo intervalo que un dominio. Tenemos el intervalo abierto de infinito negativo a 0, unimos el intervalo abierto de 0 a infinito. Y ahora echemos un vistazo al segundo gráfico. Observe que ahora tenemos una asíntota vertical en x igual a -2, que es cuando vemos la función como si tuviéramos una división por 0, y también hay una asíntota horizontal en y igual a -3. De nuevo, para determinar el dominio, analizamos la gráfica de izquierda a derecha horizontalmente. Observa que la gráfica se mueve hacia la izquierda indefinidamente, y que x se acerca al infinito negativo. Y a la derecha, la gráfica se acerca al infinito positivo. La única interrupción es que x es igual a -2, lo que significa que ahora el rango está compuesto por todos los números reales, excepto que x es igual a -2. Pero si tuviéramos que graficar en el eje x, tendríamos un punto abierto en x igual a -2, una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha, utilizando la notación de intervalos. El dominio es el intervalo abierto desde un infinito negativo hasta -2. Unir el intervalo abierto desde -2 hasta el infinito. Y ahora, para encontrar el rango, analizamos la gráfica verticalmente, a menudo de abajo hacia arriba, y notamos que la gráfica baja indefinidamente y se acerca a un infinito negativo. La gráfica sube indefinidamente y se acerca al infinito positivo. Pero ahora tenemos una interrupción en la gráfica cuando y es igual a -3, lo que indica que el rango está formado por todos los números reales excepto y es igual a -3, que si tuviéramos que graficar en el eje y, tendríamos un punto abierto en y igual a -3, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, utilizando la notación de intervalos. El rango es el intervalo abierto desde un infinito negativo hasta -3, unión, el intervalo abierto es desde -3 hasta infinito. Espero que lo hayas encontrado útil.